La entrevista de la semana. En esta oportunidad nos place recibir en la entrevista de la semana a un técnico, un erudito del sector agropecuario, con quien vamos a pasar un balance general del sector agropecuario en este pasado año 2023, enfocándonos principalmente en visualizar y analizar los minutos dedicados por el presidente Abinader al sector agropecuario en su reciente alocución en la presentación de su memoria correspondiente al 2023, este pasado 27 de febrero, ante el Congreso Nacional. Nos acompaña en esta ocasión Modesto Reyes, decano de la Facultad de Agronomía de la UAS, con quien nos ayudará a poner en contexto y evaluación las cifras expuestas por el presidente Luis Abinader. Bienvenido, Modesto, al programa y agradecido de tu presencia para poder, con tu conocimiento de la realidad agropecuaria nacional, que nos mantenga informados al público de los diferentes ítems que se influyen en un modo u otro en el desarrollo actual y futuro del quehacer en la agropecuaria del país. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por invitarme de nuevo a este interesante programa en el cual, como bien ha dicho, tendremos la oportunidad de analizar algunos puntos referentes al pasado discurso del presidente Luis Abinader. Con mucho gusto podemos atender. Sí. Modesto, es de rigor señalar que el presidente, su alocución extensa de prácticamente 2 horas y media, dedicó unos 11, 12 minutos al sector agropecuario directo o indirectamente en un tema relacionado todo con el sector. Y entonces en ese sentido habló de que para poder dar limitación a 10 millones de turistas que ya alcanzamos el año pasado, 11.45 millones de dominicanos que existen acá en el país viviendo, residiendo permanentemente, todo eso crea una necesidad de producción suficiente que permita generar cantidad abundante, manteniendo los niveles de seguridad adecuados y en todo lo que regula pescado, carnes, frutas y vegetales. Ante esa situación, planteó, por ejemplo, que el gobierno en todo su periodo, aunque la memoria era del año 23, ha aportado unos 147 mil millones para proteger los sectores más vulnerables. La famosa canasta básica familiar, que se entiende que es la canasta básica alimentaria, pero también con todos los complementos de transporte, vivienda, energía eléctrica, gas, propano, cocinar, es menor que Centroamérica, según datos de un Consejo Centroamericano de Protección del Consumidor, con lo que es aquí la misma entidad. Habla de $210 al mes. Ya una vez El Salvador que sigue hacia arriba, 250 millones. Panamá, 290 millones de dólares al mes por familia. Entonces, pero yéndonos al país, $210 mensual para una familia ítem de, como dice estadísticamente, 5 miembros debe ser. ¿Cómo tú la ves? Llevémoslo, estamos hablando de 12 mil pesos. 12 mil pesos en un mes, ¿tú consideras que dan para esa canasta? Oscar, yo creo que, si me lo permite, sería sumamente interesante que nosotros pudiéramos echar una mirada, porque en ese discurso del presidente hay muchos puntos que tocan realmente y afectan al sector agropecuario. Sí. Y inmediatamente voy a pasar a responder esa parte que nos indica. Pero es importante señalar que el 2023, por ejemplo, la República Dominicana tuvo un crecimiento de apenas 2.4%, comparado con 2020. Sí, todo lo de décadas hacia atrás, nunca bajó de 5. Entonces, una economía creciendo un 2.4% es una economía que está en crisis. Después, el Producto Bruto Interno, bueno, señalaba el presidente, nosotros tuvimos en el 2021 un crecimiento de 12.3%. Y decía el presidente Fernández en una oportunidad que realmente esto era un rebote estadístico, que realmente la economía en el 2020, producto de la pandemia, estuvo por debajo de cero, el crecimiento. Entonces, decir un 12.3 realmente era un 4 y pico por ciento, que no es malo, fue bueno, pero eso fue en 2021. De tal manera que si nosotros vemos esos parámetros de crecimiento en la República Dominicana, afecta a todos los sectores.
y más un sector tan sensitivo como es el sector agropecuario. Pero decir también que el presidente tocó el tema del empleo y realmente nosotros tuvimos un impacto desde 2020, hemos tenido un decrecimiento que anda sobre el 26%. No, y el sector agropecuario es importante decir, no obvio, porque lógicamente nadie va a decir un discurso que no le conviene. El empleo en el sector rural se redujo un 8%. Claro. Entonces, 2023. De igual manera, sería importante decir este dato, de que la canasta de 2020 al 2023 realmente tuvo un aumento que andaba sobre el 35% acumulado. La inflación acumulada tiene mucho que ver con los precios de los alimentos y esa inflación anda también alrededor de un 26%, de manera que si tú tomas todos estos parámetros, estos indicadores, afecta a todos los sectores de la economía. Entonces, para decirte de la canasta básica familiar, en 2019 nosotros teníamos una canasta básica familiar con un costo de alrededor de 21,000 pesos. Pero 2023 sube alrededor de 27,000 pesos. Entonces, tenemos un crecimiento, un aumento de la canasta básica familiar y entonces lo vamos a referir con el empleo, el aumento en los empleos. En este gobierno, pues naturalmente, si tú tomas del 20 como lo que hizo el presidente en su discurso, prácticamente presentar todo el periodo, presentar cifras que 3 abultan. años y medio prácticamente. Entonces, al tomar esa parte que corresponde, tú dices, bueno, la canasta básica familiar te incrementó, pero tú tuviste un aumento de los salarios, ¿no? Aquí el empleo creció en el sector informal y en la nómina, como bien ha dicho un economista, Juan Ariel, que publica en el Listín Diario un interesante artículo. Ayer, sí, entonces, martes, me parece. Ahí señala también que el empleo creció naturalmente en las nóminas del gobierno. Y crecer en la nómina del gobierno, pues naturalmente no es un indicador de que realmente el sector productivo está produciendo, las partes empresariales, el sector privado ha estado creciendo. Pero además de eso, algo que impacta también en la economía y el sector agropecuario es que la República Dominicana ha sido líder en términos de préstamos. Nosotros andamos cerca de 30,000 millones de dólares que se ha tomado prestado y eso es mucho dinero. Si nosotros tomamos también la cantidad en términos fiscal que ha tomado este gobierno, bueno, solamente al sector privado más de 26,000 millones de dólares. Entonces, si nosotros analizamos, y yendo ya al punto que me has indicado, pues nosotros analizamos que $210 son aproximadamente para el costo de la canasta básica familiar. Si nosotros decimos que actualmente está cerca de los 27,000 pesos, $210 alcanza, son unos 12,000 pesos aproximadamente. Es decir, que estamos por debajo de la mitad y nosotros decimos que el costo de la canasta básica familiar en el primer quintil, que son aquellos ciudadanos de menor ingresos del país, pues naturalmente no le da para un 50, un 60% con lo que gana en un salario mínimo que puedan tener. Después es importante decir el gasto que ha tenido este gobierno en materia de los programas sociales. Bueno, ¿cómo un bono navideño lo lleva hasta julio del año pasado? El bono de educación lo arranca antes de las elecciones, tratando de provocar con las municipales un efecto como así lo ha logrado. Entonces los programas sociales no son programas para llevar a una población a que cambie, ¿verdad?, su estatus, que pueda pasar y tener ya, pasar por lo menos a clase media baja, que es el interés de cualquier gobierno que quiera trabajar por la República Dominicana como país. Entonces, en este caso, los programas sociales se han tomado para hacer política. Eso es lamentable. Pero el sector agropecuario creció 3.9%. Y tú me vas a decir, bueno, es bueno. Yo diría que las estadísticas
del sector agropecuario, quien la genera es el Ministerio de Agricultura. Y el ministerio que la pasa al Banco Central. Y si esas estadísticas no están como corresponde, como se quiere que estén, pues naturalmente yo lo puedo decir con mucha seguridad que no son confiables esas estadísticas. Y nosotros entendemos que 3.9% no es realmente el Producto Bruto Interno agropecuario. En el caso también, es importante destacar esta parte, que República Dominicana ha sido campeona en términos de importaciones de productos agropecuarios. Sí, 22 y 23 fueron... 2019, nosotros decíamos que teníamos unas importaciones que alcanzaban los 3.109 millones de dólares. Pero 2023 termina por encima de los 6.000 millones de dólares en importaciones de productos agropecuarios. Entonces, causa extrañeza es para uno decir, óyeme, pero ¿en qué país, el que describió el presidente Abinader, en qué país es que estamos? Las importaciones de productos agropecuarios impactan al sector productivo de la República Dominicana. Sí. ¿En qué sentido? Cuando tú produces en el país, eso genera empleo, principalmente en la ruralidad, evita las migraciones del campo a la ciudad, busca la manera de producir más alimentos en la República Dominicana, lo cual da seguridad alimentaria y hasta cierto punto soberanía alimentaria. Lo demostró la pandemia. ¿Cómo estuvimos nosotros con la pandemia? Bueno, República Dominicana, entre los países que pudo sobrevivir el impacto, fue la producción local que se tenía. Países del Caribe, como muchos de los países que no tienen la capacidad de producir que tiene la República Dominicana, pues naturalmente se vieron mucho más afectados. Ahora bien, el Ministerio de Agricultura da una cifra y el presidente tomó esa cifra de un aumento en lo que es la producción del sector agropecuario. Son unos datos que dice, bueno, invertimos, producimos más de 700.000 quintales. ¿De qué? ¿Tú has visto dónde dice? ¿En qué? Porque debe sectorizarse. Seguro. Yo te puedo decir, para señalar, la producción de carne de cerdo, producto de la fiebre porcina africana, sí, pues se redujo significativamente. Nosotros estamos produciendo apenas un 40%. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hay que importar esto. En el caso de la habichuela, tuvimos un ataque de trips en la etapa de floración y la producción de habichuelas se fue abajo. Pues entonces lo que hemos tenido, altas importaciones para suplir ese déficit. Pero también eso lo podemos encontrar, Oscar, en el arroz. Se planteó y el presidente dijo que nosotros hemos producido 14.7 millones de quintales de arroz, cuando realmente la producción que hemos tenido es de 12.1 millones de quintales. El resto entra por importaciones que se hicieron. Bajo el DERECAFTA. Y una cuota de DERECAFTA. Lo que nos llama la atención es que fuera del DERECAFTA también se hiciera importación. Después tuvimos importaciones de pollo desde Brasil. Entonces, este es un gobierno que más que ayudar al sector agropecuario, es un competidor del sector agropecuario, porque sí, realiza importaciones en momentos donde hay una cosecha importante del país. Te lo puedo poner, que es el caso del arroz, como ha sido el caso de la cebolla, el caso de los pollos. Nosotros tenemos capacidad aquí para producir todo lo que la República Dominicana pueda consumir, tanto en pollo como en huevo. Pero ellos hablan de que de 16 millones de unidades al mes pasó a 21 millones. No, nosotros la producción promedio de nosotros al año anda en 19.5. Sí, ya desde el 20 estaba en es posible 18, que llegara a 20 millones, pero realmente son datos que lo están manejando. Y fíjate qué pasa con el gobierno. El gobierno saca con un pincel, con una pinza,
aquellos puntos que le pueden favorecer. Pero vamos a hacer una evaluación completa del periodo de los 3 años y pico que tiene el presidente Luis Abinader. Realmente es para preocuparse y que la población de la República Dominicana realmente no ve una posibilidad de mejora, como ha dicho, que el país ha mejorado en estos últimos años en la presencia, ¿verdad?, del gobierno del PRM. Eso es totalmente falso y los indicadores lo demuestran. Una inflación acumulada que anda cerca del 26%, como nosotros decíamos, incremento de la canasta básica familiar, el desempleo no ha alcanzado los niveles del año 2019 o 2020 cuando llegó la pandemia. Entonces, entendemos nosotros, Oscar, que realmente el discurso del presidente fue un discurso más bien de ciencia ficción, como lo catalogó nuestro partido cuando también se refirió a esa parte. Pero realmente la ficción engaña. Hay una población que probablemente no puede entender esos indicadores. Dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Pero sí hay una parte que la población entiende. Cuando va a comprar alimentos y siente que no lo puede comprar porque sus ingresos son tan bajos, no tiene con qué comprarlo, pues realmente eso impacta significativamente. Aquí hay personas que están pasando hambre, Oscar. Aquí hay personas que hacían 3 comidas que hoy hacen 2. Y personas que hacían 2 comidas y que hoy hacen 1. Y algunas familias que para hacer una comida les cuesta trabajo. De tal manera que yo diría que en materia del sector agropecuario, la República Dominicana ha tenido un descenso. Igualmente se plantea, y es importante este dato, de que tuvimos un aumento de la producción bajo ambiente protegido en invernadero. Si nosotros hemos tenido una reducción, nosotros teníamos más de 10 millones de metros cuadrados de invernadero y eso se ha reducido realmente. Millones, sí. Eso se ha reducido realmente. Entonces, no hay una relación directa entre la cantidad de metros cuadrados que se han reducido con un incremento de la producción. Sí, un incremento de un 19% ahora. Entonces, no corresponde. Mira, en esa línea, escúchame que te interrumpa, recibí una denuncia, no me voy a reservar la fuente, de un importador de equipos agrícolas, que con ese sentido, en la zona de Ocoa, se dieron unos millones de pesos para apoyo a esos invernaderos, los que tuvieron primero con Fiona, que se le fueron los techos y demás daños. Y ese dinero no llegó. Así cuando es. Se ha hablado como dice la persona, con los verdaderos dueños de invernaderos, no recibieron un centavo, no recibieron políticos que no tienen 1 metro de invernadero. Así es. Entonces, y eso no pasó solo. Eso no pasó solo en Ocoa. Fíjate que con el huracán Fiona, las provincias que más fueron impactadas fue Atomayor, Higüey, sí, Samaná, quizá una parte de Nagua, pero no fue tanto el impacto en Nagua. Entonces, en estas provincias realmente los recursos no llegaron. En Atomayor se dieron ayuda a personas que no tenían una tarea de tierra. Y recuérdate que se iban a dar unos 1,000 pesos por tarea. Sí. Eso no llegó y solamente hay que ir a preguntarle a los productores dónde está ese dinero. Después el Banco Agrícola te habla de que ha invertido más de 20,000 millones a tasa cero. A tasa cero. Y realmente yo recuerdo que a raíz de la pandemia, y tú recordarás también, la población, el pueblo lo recuerda, que se anunció 5,000 millones de pesos. Con eso inició a tasa cero. Sin embargo, en ese periodo la gente se quejaba de que solamente llegó tasa cero, ese financiamiento, para algunos productores. ¿Y cuáles son esos productores? Los que tenían realmente un acercamiento, una relación con el partido de gobierno. Los pequeños productores no recibieron los recursos y así mismo pasa. Si nosotros vemos, por ejemplo, en
el subsector arrocero, en lo que ha pasado con los pequeños y medianos productores de arroz, principalmente del Bajo Yuna, ha sido prácticamente una situación de crisis tan grande de que ellos han ido a la quiebra. En el momento que tuvieron su producción, por ejemplo, en el año 2022 y ahora pasó también el año 2023, fue cuando iban a llevar su producto, su arroz, a los molineros, pues los molineros tenían altos inventarios y no podían recibirlo. Entonces, el único que pierde ahí es el pequeño y mediano productor que no tiene el financiamiento porque no le llega realmente. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno no dice la verdad. Los productores pequeños y medianos de arroz están sufriendo ahora, primero, la falta de asistencia. Por más que diga el gobierno que le da semilla de calidad, no le está dando el financiamiento para adquirir esa semilla de calidad. De igual manera, ha tenido impacto por baneamiento del arroz, que es un problema. Ha tenido también impacto por hacer, fíjate que la falta de orientación y de asistencia técnica lleva a muchos productores a hacer un bitoño, porque hay lo que se llama retoño, que es totalmente positivo. Sí. Pero en el bitoño se prolonga el problema de las enfermedades que atacan en el cultivo. Además, magra, se reduce y es es una pérdida de tiempo prácticamente, además de los problemas secundarios que trae. Entonces, con todos estos problemas, cuando tú sumas los pequeños y medianos productores, lo que están haciendo es migrando, dejando el campo porque no hay oportunidad para ellos desarrollarse. Esta política de importación que ha llevado el gobierno dominicano, a través de las autoridades del Ministerio de Agricultura, pues naturalmente han llevado la quiebra a los productores. Y con ello provocan las migraciones masivas de las personas que viven en el campo hacia la ciudad y muchos que siguen dando la vuelta por México, como tú conoces, sí, debido naturalmente a que no hay condiciones para vivir. La falta de oportunidades en la ruralidad es evidente y lo que tiene que hacer este gobierno en los pocos meses que le quedan es mirar atrás para ver los errores. Nosotros decimos realmente que para un próximo periodo de gobierno, pues naturalmente se requiere que el sector agropecuario sea importantizado. Entonces, este gobierno no lo ha hecho. No le ha dado la importancia que requiere y vuelvo y repito, se demuestra con la cantidad de productos agropecuarios importados realmente. La República Dominicana requiere de llevar tecnología, aumentar la productividad por unidad de superficie. Importantísimo decir también, Oscar, que realmente nosotros estamos perdiendo porque la tierra tiene más valor que producir en ella por las políticas públicas que ha llevado este gobierno. Tú vas, por ejemplo, al Valle de Constanza. El valle lo estamos perdiendo porque sí, los mejores suelos se están construyendo. Proyectos urbanísticos que se están haciendo ahí y lo que estamos sembrando es, como decimos nosotros, varilla y cemento sobre los suelos más fértiles que tenemos y ni hablar donde tenemos los suelos más fértiles de la región, de la provincia de Payá, el caso particular de Moca, donde están los mejores suelos. Pues naturalmente la falta de ordenamiento, las políticas que se han aplicado, pues naturalmente ha llevado a la desaparición de una gran cantidad. Estamos hablando de un 20 a 25%. Una ley de ordenamiento territorial, explícame eso, porque que yo no entiendo. Tiramos ya la ley, ya por fin no la logramos aprobar. Sí, entonces, hay una ley que a pesar de ordenamiento territorial, a pesar de algunas fallas que tiene por dentro, pero es la ley y ayuda, pero no tiene todavía el reglamento para aplicar la ley. Okay. Entonces, es un llamado también que hacemos al gobierno de que este reglamento sea puesto ya a disposición para que la ley se pueda aplicar y que nosotros podamos con un peso preservar, proteger aquellos suelos de vocación agrícola para nosotros garantizar
la producción de alimentos en la República Dominicana y con ello la seguridad y soberanía alimentaria. Pero no hay que ir muy lejos de lo que caminamos hacia Cibao, ahí en Juma, ya como tú ves que ya es donde quiera cortando trochas de arrozales que habían volado, que tú lo veías, eso era un Edén, esa planicie de arroz han volado, todo lo que frente a la Falcombrí, y ahora por pedacitos donde quieras, venta de tinaja, venta de carro, o sea, es una cosa increíble. Pero es una expresión. No le damos valor a... Es una expresión precisamente de la poca importancia que este gobierno da al sector agropecuario. No hay sensibilidad Entonces, de ese recurso. Óyeme, si el productor no tiene rentabilidad, en ese caso de la producción de arroz, porque termina vendiendo la parcela. Sí. Y hoy día, algunos lugares, pues el precio de la tierra ha tomado tanto valor que un incentivo, sí, mejor vender esto y el productor dice, lo vendo y esto se dedica a otras actividades que no son propias de la agricultura. Yo creo que hay que reorientar el sector agropecuario, naturalmente. Tiene que haber una inversión focalizada a incrementar la producción y dedicada a aquellos rubros. Recordará, y fue un tema que también fue planteado al inicio del programa, sí, el tema de los turistas que entran a la República Dominicana, que estamos hablando de 10 millones de turistas que han entrado. Entonces, indicaría que esos turistas hay que incrementar la producción de alimentos para ofrecer, es un mercado que está ahí. Pero esos turistas, yo te voy a decir con toda sinceridad que nosotros tenemos que ver qué es lo que consumen. Consumen vegetales y consumen frutas, sí, principalmente. Pero no son comedores de yuca, plátano, chicharrón, ñame, no, ese no es realmente la parte focal de los turistas. Entonces, ni arroz casi apenas. Nosotros tenemos poco arroz. Sí. Entonces nosotros tenemos que ver qué demandan esos turistas y focalizar la producción para ellos en esa parte. Y que pero luego la flotante también, que depende mucho de los flujos. Exacto, la República Dominicana tiene que atender las necesidades que tiene el país. De los 11 millones que estamos aquí. Para alimentar las personas que estamos aquí, que demandan alimentos y que se sabe cuáles son los alimentos que nosotros demandamos. Sí. De manera que a este gobierno le falta más planificación. Le necesita planificar la producción de todos los sectores. Arroz, en el caso del ajo, en el caso de la cebolla, en el caso de la producción de pollo, de la producción de huevo, prácticamente en todos los sectores. Nosotros nos preocupa bastante porque fíjate que la proteína más barata que tiene el dominicano es a través de la carne de pollo, es el huevo. Entonces, si nosotros no tenemos una política pública que pueda tomar en cuenta a estos sectores de manera racional, fíjate lo que está pasando con los huevos. Producir un huevo cuesta hoy día 4.85 o a 5 pesos. Y muchas veces el productor lo está vendiendo prácticamente con un margen de beneficio muy escaso. Y a pesar del incremento que dice que se ha tenido, porque yo te puedo explicar cómo viene el incremento, falta de planificación, sencillamente. Cuando se aumenta las reproductoras livianas que se importan, si el gobierno da permiso para aumentar los huevos para la productora de huevos. Para la productora de huevos. Entonces, ahí nosotros tenemos un inconveniente que por falta de planificación tú importas más y entonces va a producir una sobreproducción. Y eso afecta naturalmente a aquellos productores establecidos que están presentes en la producción y a estos que vienen a improvisar, pues naturalmente lo que hacen es que provocan una sobreproducción. Pero también sería importante nosotros tocar el tema de la frontera. En el caso de la frontera, con el cierre que ocurrió en la frontera, pues naturalmente decimos que estamos hablando de un mercado que es de alrededor de 1.500 millones de dólares,
de golpe se hace el cierre de la frontera, pues muchos de los productores nuestros que vendían principalmente huevos, otros productos que vienen del sector agropecuario que son vendidos al mercado de Haití, pues naturalmente cesaron y eso llevó a las quiebras a esos productores. De manera que las improvisaciones del gobierno en materia del sector agropecuario pues están a la orden del día y todas esas cifras maquilladas lo que hacen es enmascarar, tratar de dar una percepción a la población, pero realmente no hay en realidad ese buen desempeño que ha querido presentar el gobierno del presidente Luis Abinader en su pasado discurso. Sí, hay un punto ya casi final, Modesto, que es importante que analicemos. El presidente menciona un dato de la FAO como entidad internacional de credibilidad absoluta, de que redujimos la subalimentación de un 8.3 a un 6.3 y que esto benefició a la mujer y al sector rural en particular, siendo uno de los dos países que logramos ese resultado en América Latina entera. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, realmente es una de las mentiras que el gobierno ha dicho en esta oportunidad, consciente o inconsciente. Yo creo que más consciente de esta cifra y precisamente hace alusión en su artículo de ayer, Juan Ariel, donde decía también, enfocaba esa parte. Son periodos de 3 años que analiza. Fue hasta el 2022. Y la República Dominicana tuvo 6.8% en su alimentación y luego bajó a 6.3%. Esa es la realidad, no de 8.3%. No. Entonces, es una mentira realmente, aunque bajó, disminuyó un poco, pero no disminuye desde 8.3%. ¿Y ese 8 de dónde sale? Ese es un error que se cometió y te voy a decir dónde está el error. En el informe de FAO, que se hace referencia de los 6.8%, del 6.8%, pues naturalmente... 8.3%. No. A 6.3%. No, en el informe regional de la FAO, okay, que hace referencia de 6.8%, pues realmente lo que hubo fue en la República Dominicana, en el 2022 hasta este periodo, fue una reducción a 6.3%, es decir, que fue muy poco. 0.5%. Ahora, en el caso de ese 8.3%, es una confusión y se dio aquí en el país. En una publicación, no sé si error del periódico o lo que fuera, pero el representante de FAO local, pues naturalmente salió que decía que era 8.3% la subalimentación y que comparado con el 2022 se había reducido significativamente. Entonces, yo creo que por ahí está el error. Quizás confundieron un poco. Otro país que está cerca, creo que es Perú, que es el que tiene 8.3%. Entonces hay un error en tomar la información. De manera que lo que le hacemos un llamado al gobierno de que corrija ese error, como se le hizo la llamada en aquella oportunidad del crecimiento de 12.3%, que realmente no lo era, porque lo que teníamos era un rebote estadístico. Bueno. De manera que es un error. Entonces, Modesto, yo creo que ya el tiempo se nos agota, pero un minuto para que haga una exhortación general al sector agropecuario. Sí, es importante. Yo creo que en el sector agropecuario hay que hacer una inversión de calidad. Tenemos que incrementar los niveles de tecnología que estamos utilizando. Tenemos que mirar a los productores, no de manera individual, sino que los productores tienen que participar en términos asociativos, por lo tanto las cooperativas tienen que incrementarse, pero cooperativas bien administradas, que el propio Estado pueda ayudar en la organización para que los productores se puedan organizar de manera efectiva y de esta forma nosotros ir al escalamiento, principalmente esos pequeños productores de arroz que hoy día están amenazados por el desmonte total del arancel en enero del 2025. De tal manera que yo creo que en eso podemos reducir
nuestro llamado a hacer una inversión de calidad en el sector agropecuario, no una inversión para asuntos políticos que no redundan en beneficio ni de la producción nacional ni de los consumidores, que son los que se benefician al final o Bien. deben beneficiarse. Muchas gracias, Modesto, por estas informaciones de tanta precisión y aclaración sobre los temas del sector, y siempre los espacios abiertos para cuando necesite comunicar y dar casi, yo diría, educación sobre los temas del sector agropecuario a este nivel. Muchísimas gracias, Oscar, y decirte que siempre estamos a la disposición para participar en un programa como este de tanta importancia. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Esperamos el próximo sábado a esta misma hora.